Shalom Aleichem. Bienvenido a su programa Torah Internacional. Y vamos a estudiar la perla de la Parashá de la semana. La perla de la Parashá de la semana, o las perlas de la Parashá de la semana, la extraeremos de la Parashá Vayikra. Estaremos dando comienzo a estudiar un nuevo libro. Y la Parashá Vayikra abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, pasú 26 del libro de Vayikra, y luego viene la Parashá Sak después de esa. El libro de Levítico es uno de los libros más difíciles, o considerados los más difíciles dentro de todos los libros de la Torá. Es difícil porque allí está un complejo y vasto despliegue de ritos correspondiente a los sacrificios y a las investiduras sacerdotales y los procedimientos para hacer los ritos. Es muy difícil y en verdad la manera como están interconectados lo hace mucho más difícil. O sea que el grado de complejidad de Vayikra hace que el dominio de sus contenidos sea mucho más difícil que el resto. Y esto se puede ver de otra manera. Cuando uno estudia la Torá está dividida en dos básicos temas: en historias y normas, o sea, lo que llamamos halajot, leyes. El libro de Génesis es muy sencillo, en el sentido que hay muchas historias: la historia de los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moisés. Moisés ya estaría en el próximo Éxodo, pero también es una historia, ¿no? El punto es que prácticamente no hay ninguna misvá, ninguna halajot. La única halajot que encontramos allí es la de la circuncisión. Igual cuando pasamos al Éxodo, sin la historia, con el nacimiento de Moshe, la liberación, la redención de Egipto, y comienza a aparecer con mayor fuerza un número de halajot. Es decir, se implementa la festividad de Pesaj con hierbas amargas, pan sin levadura. Se implementa además sacar la levadura de las casas, que ahora había que empezar el conteo de los meses a partir del mes de Nisan. En fin, comienza a darse una serie de regulaciones. Pero por lo general, hasta allí es relativamente sencillo, y luego se le dan algunas instrucciones con respecto a los tres tipos de festividades de peregrinación que hay que dar, y luego el asunto se hace más complejo a partir del capítulo 21 en adelante, cuando empieza la Parashá Mishpatim, y hay más complejidades cuando comienza a revelarse los detalles acerca de la construcción del santuario, de la vestidura de los sacerdotes, en fin. Pero el libro de Vayikra es básicamente no hay historia, nomás que hay como dos o tres historias intercaladas en un mar de normas y halajot, que es la historia de Nadab y Abiú, por una parte, en la investidura de los sacerdotes, que está en la Parashá Shemini, y una historia de una persona que fue apedreada por no guardar el Shabbat. Es decir, tres historias básicamente en un mar de normas, lo que hace es difícil. Sin embargo, a pesar de la aparente dificultad, este libro es el más sencillo de estudiar, porque hay dos maneras de verlo o de enfocarlo para que inmediatamente surja a la superficie la sencillez. Una es que cuando uno lo examina o lo mira desde el texto hebreo, este libro, como las otras partes de la escritura, está seccionado por bloques o unidades narrativas llamados Parshiot. Un bloque narrativo tiene un tema correspondiente. Y la otra manera es a través de una técnica llamada diburim, es decir, un dibur, una palabra declarativa del Eterno. Por ejemplo, cada vez que diga Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y el Eterno, y le dijo el Eterno a Moshe diciendo, eso es una declaración. Con esta apertura, a continuación viene la revelación, y así sucesivamente. Y usted va a encontrar, y eso se llama un dibur, es decir, Vaidaber el Eterno, se llama un dibur,
que abre la revelación y el contenido está a continuación. Y usted puede ir trazando cada vez que aparezca Vaidaber, Hashem, el Moshe, Lemor, va a haber un dibur, es decir, una revelación. Y eso es un enfoque muy hermoso para estudiar. En este caso, los Jajamín se aprovecharon de que hay un super dibur, es decir, un dibur, una declaración por medio de la cual se revela temas concretos. En este caso, la Parashá Vayikra es un dibur que contiene dos temas específicos. Es la ofrenda de una persona, ya sea voluntaria u obligatoria. Básicamente eso es lo que trata. Es decir, que cuando uno examina el dibur y entonces penetra en su contenido, uno se da cuenta que lo que está acá al principio revela lo que acabo de decir. Dice, llamó a Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión y le dijo, habla a Israel y dirás, una persona entre ustedes que se acercara a una ofrenda. Cuando dice una persona, de ahí en adelante comienza a mostrarnos que aquí se trata de Corban Yahid, es decir, el Corban que trae una persona, un individuo. Entonces, y de ahí en adelante comienza a clasificar los tipos de Corbanó a ser traído y por qué han de ser traídos. En otras palabras, el Corban Yahid o el Corban que va a traer una persona, la ofrenda que va a traer una persona, delante del Eterno se divide en dos grandes categorías: las ofrendas voluntarias y las ofrendas obligatorias por causa del pecado. Y esto es muy bueno porque ya desde el principio la Torá establece criterios diferenciadores. Si la persona se tiene que presentar al Eterno y quiere dar de su corazón algo al templo como agradecimiento porque fue librado de un peligro, él va a reglamentar eso. La persona no puede aparecerse, no, y quiero regalarle un alacrán al Eterno, o un chivito, o mejor dicho, un conejito porque me parece muy lindo. No, para nada. El Eterno ha reglamentado qué es lo que se debe llevar, aun cuando el corazón está agradecido. Y también también está reglamentado el tipo de sacrificio que debe ofrecer cuando es obligatorio, es decir, por causa del pecado, ya sea lo que llamamos un Corban Nedavá voluntario o un Corban Jová obligatorio. En uno y otro caso, el Eterno establece las reglas y que sea kosher. No es lo que se nos ocurra, ya sea en el caso voluntario o en el caso obligatorio. De esa manera, el Eterno establece un principio. El hombre ha de acercarse a mí, ya sea voluntaria o porque está obligado por el pecado que cometió a fin de expiarlo, de una manera que sea con sacrificio kosher. Esto es importante que se diga porque él no solo quiere reunirse con su pueblo, sino que quiere reunirse en los términos que él ha establecido. Porque los términos que establece el Eterno evita la arbitrariedad del hombre. Y es por eso que tenemos muchas religiones, porque los hombres han considerado en su imaginación la forma de acercarse o aproximarse. Y por eso la palabra que generalmente traducimos como ofrenda es Corban, es decir, aproximarse, acercarse al Eterno. Y esto aquí tenemos un mensaje de una vez para aprender. Como lo dicen en el libro de los Hechos, no hay otro hombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. La única manera de acercarse al Eterno es por medio del Mesías y del sacrificio que hizo a favor de nosotros. Esa es la primera lección. Él ha establecido la manera kosher, el sacrificio kosher, por medio del cual el hombre puede acercarse al Eterno. Y el Levítico lo establece desde el principio. Esa es la primera perla. La segunda perla dice que cuando la persona presente un sacrificio de agradecimiento, lo haga hacia la parte norte del altar. ¿Y por qué la parte norte del altar? Bueno, porque justamente a la parte norte del altar también se ofrecían los sacrificios por el pecado.
Es decir, cuando la persona iba a confesar su pecado, iba hacia la parte norte del altar y allí lo recibía el sacerdote y oficiaría todo el ritual de expiación. Pero cuando una persona quería ofrecer un sacrificio de agradecimiento, que es más shelamín, una ofrenda por habernos salvado del peligro, cualquier naturaleza del agradecimiento que tenga en su corazón, también lo hacía del lado norte. ¿Y por qué el Eterno mandó que tanto las ofrendas voluntarias como las ofrendas por el pecado se hicieran del mismo lado? Para que el que viera de fuera no se diera cuenta si la persona estaba llevando una ofrenda por su pecado o una ofrenda de agradecimiento. En estas palabras, la persona no iba a pasar una vergüenza pública, nadie sabía lo que estaba ahí, es un asunto íntimo entre el Cohen y la persona que estaba llevando la ofrenda, que ya sea que confesaba su pecado o que sencillamente estaba llevando una ofrenda de agradecimiento. Esa es la segunda perla. La tercera perla que quiero compartir acá es que el Eterno en esta reglamentación ha considerado la condición social. Es decir, todos somos iguales ante la ley. Dice, no, pero ante la ley del Eterno no todos son iguales. Una cosa es el pobre, otra cosa es el rico. Y el Eterno ha considerado el pobre, y el pobre no puede llevar a veces una oveja, o no puede llevar una vaca, es decir, de los animales kosher que tiene. Y se le permite llevar cosas que un pobre podría ofrecer, que sería harina y hasta un pequeño pájaro, un pichón, una tortolita. Entonces, el Eterno ha considerado eso. ¿Por qué lo hace el Eterno? Esto se parece a una historia que está en el Talmud, a ver, sí. Sí, es una historia que está... No está en el Talmud, es una historia que tiene que ver con un episodio de un rabino llamado Solevit. Me perdona la pronunciación, pero no lo sé pronunciar muy bien. Lo cierto es que un judío fue a visitar a su rabino y le dijo que, bueno, él era un observante de Torah, pero tenía dificultades económicas para celebrar Pesaj, y le proponía pues que, como no tenía vino, en vez de las 4 copas de vino, usar 4 copas de leche, porque él tenía una vaquita y podía ordeñarla y ofrecer a él y a su familia el Seder de Pesaj con 4 copas de leche. Entonces el rabino se ríe un poco. Bueno, nunca me habían presentado semejante dificultad lógica. Si se puede sustituir en caso de pobreza 4 copas de vino por 4 copas de leche. Mientras yo resuelvo este asunto, vamos a hacer lo siguiente. Le dice a uno de sus asistentes, mira, búscame tal cantidad de dinero y se lo das a él. Y entonces le dice, aquí tienes dinero suficiente para que compres las botellas de vino para que celebres Pesaj con tu familia, y todavía te sobra dinero. Y el hombre se puso feliz, que bueno, vamos a Hashem, iba a tener vino para celebrar el Seder de Pesaj, y se marchó pues alegre. Pero el asistente, que era uno de sus discípulos, se quedó inquieto y le dice, rabino, con todo respeto, yo quiero preguntarle por qué usted le dio mucho dinero. De hecho, se podía comprar 3-4 botellas de vino y todavía le quedaba dinero para comprar carne. ¿Por qué le dio demasiado dinero? Pararon el punto. Porque yo me di que este hombre no solo era pobre, sino que era un observante de Torah. Y si él me está diciendo que lo único que tenía era leche para celebrar, para sustituir las 4 copas de vino, y como era un observante de Torah, eso significaba que tampoco tenía carne para el Seder de Pesaj. Entonces por eso es que yo le di más dinero para que no solo comprara el vino, sino que también para comprar la carne, para que cubriera toda él y toda su familia bien el Seder de Pesaj. ¿Qué te parece, hijo? Así es. Bueno, así de considerado es el Eterno para con nosotros. No tenemos lo suficiente para ofrecerlo. ¿Y qué tenemos que ofrecer a nosotros? Un corazón manchado por el pecado, pero Él nos da no solo la salvación y la vida eterna y paz, sino que nos ha prometido para nosotros
el mundo venidero, mucho más de lo que pedimos y deseamos. Que el Eterno bendiga su palabra y envíe al Mesías pronto en nuestros días y decir amén.